experto en materia de seguridad, coronel. Gusto enorme, no lo alcanzo a divisar todavía. Ya estamos, coronel Alberto Quintana le saluda, ¿cómo le va? Una pregunta de lleno y de plano. Usted obviamente ya estaba pues en la rama militar en septiembre de 1975. ¿Qué recuerdo les trae esta fecha? Bueno, en el 75 yo estaba de cadete en los últimos años. No estaba todavía dentro de la oficialidad y tampoco en las unidades militares. Estaba de cadete en el colegio militar. Ya, pero posteriormente me imagino que ya activo en la vida militar se hablaba de este tema. ¿Algún comentario en particular? Nosotros decíamos, ¿no?, que hubo muchos asuntos, ¿no?, temas internos de nuestro país y también pues algunas condicionantes que desde fuera se daban, ¿no?, en esta parte del hemisferio en relación pues a los sistemas democráticos y a la forma como se manejaba la política. Bueno, básicamente yo creo que juego de intereses políticos que trataban en mayor o menor forma de generar un nuevo cambio en la democracia en ese tiempo, en esa dictadura militar que existía de Rodríguez Lara. Sin embargo, también era necesario manifestar que algunos de ellos creían que podían hacer un trabajo mucho más importante del que venía haciendo el señor general Rodríguez Lara. Yo considero que el trabajo que realizó como presidente de la República el señor general Guillermo Rodríguez Lara fue excepcional para el país. Y excepcional porque le permitió enrumbar al país y le permitió también a su vez pues dejar sentados los cimientos de lo que sería parte del desarrollo nacional. Yo creo que eso hay que reconocerle directamente al señor general Guillermo Rodríguez Lara. Sí, y tal vez nosotros no tuvimos ya el espacio como para hablar de aquello, pero usted conoce de sobra Guayaquil, coronel. Por ejemplo, acá en el sur de Guayaquil, estos grandes bloques multifamiliares, llámese Ciudad de las Acacias, los bloques y las villas, llámese en La Ceiba al frente, llámese también bloques y villas, Ciudad de la 9 de octubre, y en fin, todo eso se construyó y arrancó en el gobierno nacionalista revolucionario del general Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Se hicieron un sinnúmero de cosas interesantes, por ejemplo, la reforestación en parte de unas zonas áridas en el sector de la Tacunga, del Cotopaxi, que me parecieron formidables y que hasta ahora vemos cómo eso ha cambiado significativamente para esa zona territorial. Eh, en- Aperturas en tema educativos, en tema de salud, un sinnúmero de obras con una visión de que parte de la riqueza ecuatoriana en ese tiempo, el petróleo que comenzábamos a sacarlo, pues deberían ser invertidos en el pueblo. Y eso es lo que hizo el señor general Rodrigo Lara, Guillermo. Sí, Guillermo Lara. Guillermo Rodríguez Lara, definitivamente. Lo sacaba del tema para lo cual lo invitamos, pero valía la pena, ¿no? En rememoración de estos 47 años de lo que ocurrió en 1975. Ahora sí, coronel, ¿cómo evitar estas prácticas extorsivas, secuestros incluso que se están dando, no solamente acá en nuestro sector, no solamente acá en Guayaquil, sino en otros puntos del Ecuador? Se extiende aquello y esto, por supuesto, pues suma más inseguridad en el país. Muy buenos días. Primero, lo que creo yo que es importante indicar a la colectividad y a los que están escuchando este prestigioso medio de comunicación es que nosotros mismos como ciudadanos somos los que facilitamos que estas actividades extorsivas se ejecuten o se materialicen. ¿A qué me refiero? Gran parte de lo que hace el crimen organizado, la delincuencia, es recabar y recoger información. ¿Cómo lo hacen? A través de las redes sociales. Y nosotros, digo, por eso es que tenemos que hacernos un mea culpa, subimos gran cantidad de información a las redes sociales y eso les permite a estas personas ir incrementando su conocimiento sobre ese potencial blanco, viendo sus debilidades, viendo sus diferentes rutinas para poder a futuro pues materializar una acción de extorsión, un secuestro express o un secuestro ya en firme.
Tanto es así, coronel, ¿no? Que a veces uno expone la vida, que me voy aquí, y expone hasta a los familiares. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Como primer paso. Es correcto, sí. Uno debe de ser mucho más meticuloso en el tipo de información que sube a redes sociales, en el tipo de información que comenta con los mismos amigos y con personas cercanas a su círculo, porque eso es fuga de información. A veces uno comenta, sabes que voy a viajar a la playa y eso se riega. Y a veces las personas que necesitan obtener esa información están prestas a recabar eso y saben dónde ubicarlo, dónde seguirlo y etcétera. Entonces, se necesita prioritariamente primero tener un control sobre el tipo de información que estamos subiendo. Segundo, es necesario en toda la familia reunirse y hacer un diagnóstico de la situación o amenaza que podemos estar enfrentando como familia. Correcto. Ahora, eso es lo primordial, ¿no? Eso es algo básico, pero ¿qué hacer? Y le voy a poner este caso que yo lo exponía, lo hacía público la semana anterior, luego de conversar, ¿no? Porque uno como comunicadores recorremos la ciudad, conversamos con la gente nos denuncia. Dos casos, uno acá en Pascuales, un señor que tiene su negocio formal, ¿no? A él le hicieron una llamada, ¿no? Que querían hablar con él y le sintetizo el tema así, coronel. Le dijeron, ve, te hemos dejado trabajar 8 años, no te hemos dicho nada. Entonces, le pidieron una elevada cantidad de dinero. O sea, $8,000 a $1,000 por año, ¿no? Para, a partir de aquello después ya tener un ingreso estos delincuentes menor. Eso uno. Y ellos sabían que tenía 8 años operando, al parecer manejaban información interna de organismos tributarios, por ejemplo. Todo eso lo sabían. Y el otro caso que le quiero referir es de un chico, no de una familia sencilla, pero que había aplicado como aspirante para una de las ramas, para la rama naval en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Asimismo, él lo llamaron para decirle que necesitaban una cantidad de dinero para justamente dejarlo tranquilo. La pregunta es cómo, este caso ya se sale de lo que estábamos comentando, de la exposición que hacemos equivocadamente en las redes y plataformas digitales, y ya tiene que ver con esta gente que maneja información que cruzan de alguna manera. Entonces, ¿qué hacer? Ya no de parte del ciudadano, sino que yo entendería que es de la autoridad y de organismos del Estado para evitar que esta gente tenga acceso a ese tipo de informaciones. Básicamente nosotros como sociedad tenemos un sinnúmero de vulnerabilidades y una de las más importantes es que nuestros datos se encuentran en todo el sistema administrativo nacional. O sea, usted entra a una gasolinera y le dicen usted el señor tal, con cédula de identidad tal y tal, 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 tal. Todos los datos están ahí. Va al supermercado, le dicen exactamente igual. Entonces, con esa información, cualquier delincuente puede tener acceso a la información básica. Una vez que tenga acceso a la información básica, es cuestión nada más de ir ampliando esta red. Luego de eso se ejecuta o realizan una observación sobre el objetivo para determinar mayor información que les permita a ellos montar una idea, una historia ficticia y decirle, ¿sabe qué, señor? Lo tenemos seguido desde algún tiempo atrás, tenemos información de su hijo, de su tal, y en base a eso, pues, asustarlo para que esta persona, pues, entregue los recursos que le están solicitando. La mayoría de ellos, de estas organizaciones delictivas, se toman los nombres de organizaciones que son conocidas a nivel nacional, entonces causan mayor preocupación y temor en la sociedad. Sin embargo, yo creo que estas organizaciones corresponden a la delincuencia común. Ok, permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el experto estratega en materia de seguridad, el coronel Mario Pazmiño Silva. Ramiro. Coronel, ¿qué tal? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Cómo ha pasado? Bien, a ver, usted ya ha hecho bien el diagnóstico, la descripción de la tipología del delito, el mecanismo que utilizan para asustarlo. Bueno, ¿qué debe hacer del otro lado el ciudadano que está siendo extorsionado? Pues todo negocio, pequeño, mediano, grande, y probablemente los pequeños y medianos son los que menos capacidad de respuesta tienen,
porque los grandes, entiéndase, grandes cadenas de supermercados, comisariatos, a ver, pues vayan a extorsionarlos para ver qué es lo que hacen los departamentos de inteligencia de esos señores que son dueños de esas corporaciones. ¿Cómo debe de actuar el ciudadano que tiene un negocio pequeño y mediano? Inmediatamente que reciba este tipo de amenazas o este tipo de extorsiones tiene que denunciarlo. El problema acá es que la gente se queda callada, no denuncia, y al no denunciarlo, pues esto sigue creciendo. El tema aquí es denunciarlo para que las autoridades estén pendientes de este tipo de situaciones. Conversar con las unidades encargadas de este tipo de delitos para que le den las recomendaciones del caso con relación a este tema puntual. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y qué tipo de acciones tiene que tomarse en el entorno del negocio y en el entorno familiar? ¿Qué tipo de acciones hay que tomar? A ver, porque yo le voy a poner un reparo y le digo que es un tema que conozco de cerca. Lo he consultado con profesionales de la Policía Nacional y lo que me han dicho, bloquea los teléfonos, no respondas, limita mucho la información que pongas en tus redes sociales para que no tengan acceso a más información que la que necesita el negocio. Pero hoy los negocios, si no están en las redes sociales, no están en nada, no venden. Entonces, de Alberto decía también, uno si no accede a esto vienen los secuestros. Todos somos secuestrables, porque todos tenemos un precio, bien sea de $10,000, de $5,000, o nos ponen de rodillas porque nos secuestran a un hijo y hay que pagar también por eso. Entonces, Coronel Pazmiño, el tema no es tan sencillo como denunciarlo, porque cuando va a denunciarlo, desnuda su santo y seña, su dirección domiciliaria y se va a presentar frente a frente al delincuente, que si no es él el que le pega un tiro, se lo manda a pegar por alguien que está afuera. Es correcto lo que usted dice, pero el otro punto es que si no hacemos eso, eso queda en la impunidad y eso queda ahí y sigue proliferándose. Eso por un punto. El otro punto que es importante, yo creo que el tema de los celulares, cuando reciben amenazas, algunos dicen que es mejor bloquear el celular y cambiar. Yo creo que no. Yo creo que el celular tiene que mantenerse activado de tal manera de que exista un monitoreo entre esas llamadas que están haciéndose y pueda ser rastreable y localizable. Recordemos que al momento existen equipos que pueden rastrear la salida de esa comunicación, por lo tanto, más bien a mi criterio es necesario mantener esa comunicación abierta, no contestarlo, pero tener registrados los números, las llamadas o los mensajes para que en algún momento pueda ser rastreado una vez que se presente la demanda correspondiente. Eso por otro lado. Hay que recordar una cosa, la mayoría de estas acciones, como yo lo decía inicialmente, de extorsivas, tratan de causarle temor porque nombran a organizaciones delictivas grandes y dicen que vienen de parte de ellos para hacerle o causarle un daño mayor. Pero la mayoría de acciones de sicariato, de, perdón, de acciones de secuestro express, etcétera, no se las anuncia, se las ejecuta. Nunca le llama para decirle lo que le va a pasar. No muerde. Perro que ladra no muerde. Así exactamente. Entonces, Mario, estamos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Denuncio, voy a la policía detiene al tipo y el tipo va a lo judicial y lo aflojan. Y cuando lo aflojan, van y le dan bala al negocio. Aquí yo creo, salvo su mejor criterio, y por eso le pregunto, que debe haber un tema de inteligencia silenciosa en que vaya y desbarate esto de alguna otra manera poco ortodoxa. Porque si nos vamos a la ortodoxia de la rigurosidad, que hay que denunciar, que hay que ir a la función judicial y mandarlos a la cárcel para que salgan 17 veces, estamos mal nuevamente. Sí, correcto, pero estamos planteando inicialmente un ejemplo en el sentido de que eran comerciantes que no tenían un capital tan fuerte y que la mayoría de estos son extorsionados. Entonces, hay un sistema de inteligencia, si no es un sistema de inteligencia gubernamental que se encargue de desbaratar estas estructuras de bandas que se dedican a este tipo de actividades delictivas, pues
es sumamente complicado. Pero por otro lado, yo creo que sí, por ejemplo, si es que están en un grupo de una asociación de vendedores o cosa por el estilo, pues se pueden organizar y de esa manera, pues cada uno de ellos activarse para estar en contacto y poder prestar ayuda o requerimiento inmediato ante una situación de estas. Serían las acciones, pero yo creo que más allá de todo esto, hemos conversado con ustedes. Lo vital y lo importante es cambiar la dinámica, cambiar la estrategia y hacer una presencia mucho más activa en territorio por parte de la fuerza pública. Coronel, agradecerle muchísimo por estos minutos. Sabemos que tiene varios compromisos. Un fuerte abrazo y gracias por esa deferencia para atendernos siempre. Son las 8:53. El coronel Mario Pazmiño Silva, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, ex director de inteligencia del Ejército